Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía. Tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro El agua y sus flores de Samantha Soria Chavarría. Les agradezco a todos y a todas que están conectadas en esta presentación, esta entrevista y principalmente a ti, Samantha, por haber escogido Editorial Autografía como tu editorial y aceptado esa invitación para hacer esa entrevista online. Así que nada, te paso la palabra para que te pueda presentar y ya empezamos nuestra presentación. Bueno, muchas gracias, Estebao. Nada, un placer estar aquí. Y bueno, mi nombre es Samantha Soria Echevarría, soy poeta, escritora, y este es mi segundo poemario, El agua y sus flores. Pues felicitaciones, Samantha, por la publicación del poemario. La verdad que es una felicidad para mí a cada día conocer personas como tú, personas que crean, que inspiran y que no guardan eso, que lo comparten, que ponen la cara a la luz y que ahora pueden llegar a muchas personas. De hecho, me gustaría saber cómo fue que empezaste a escribir, Samantha. Pues bueno, muchas gracias primero. Y la verdad, cómo empecé a escribir se remonta bastante atrás en el tiempo. Yo iba a decir a los 13 empecé a escribir, pero realmente fue mucho antes. A los 13 como que tomé más conciencia y empecé a escribir poesía, pero ya desde bien pequeña una de las cosas que más agradezco del colegio donde estudié fue que nos inculcaban mucho los concursos literarios bueno, mi asignatura favorita siempre fue literatura, ¿no? Y que en primaria era castellano, lengua castellana. Pero siempre se hacían como esos pequeños retos, ¿no? Desde bien pequeños para poder expresarnos y eso fue uno de los puntos que más me gustó a la hora de poder sacar esa vena. Y aparte yo soy una persona que tiene dislexia, entonces desde bien pequeña me ha costado siempre leer y escribir, pero poco a poco, cuando me fui haciendo mayor, descubrí unos libros en específico que mi generación sabe cuáles son. De Jerónimo te abrieron las puertas al mundo de la lectura y con la lectura viene la escritura, ¿no? Y bueno, de allí la pasión por escribir y vino un poco de eso, de como la curiosidad que me picaba de qué pasa si escribo y empiezo a inventar historias para estos concursos que te dan como un poquito las bases, ¿no? Para poder asentarte y empezar a experimentar. Y ahí empieza a escribir, empieza a ir acumulando más y más contenido, más arte, y llega ese momento que decides publicar un libro. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que te hizo el clic y pensaste, ¿sabes qué? Eso da un libro. Pues realmente fue, lo hemos comentado un poquito antes, yo cuando entré a la universidad, yo estoy estudiando estudios literarios y claro, ya vas volcada, ¿no? En esa línea. Y justo cuando vino la cuarentena, una de las cosas buenas que trajo la cuarentena fue que nos permitió a los artistas pues explorar esa parte porque teníamos el tiempo para poder hacerlo y estábamos en casa y ante esa soledad que muchas veces nos invadía, pues podíamos empezar a explorar. Y con el que es mi actual pareja, él me dijo, él es músico, me enseñó su música y yo lo que le podía ofrecer era mi poesía. No se la había enseñado nunca a nadie, fue la primera persona que la conoció de primera mano. Le recité en esas noches de cuarentena y él me dijo, realmente tienes que hacer algo con esto. Y yo decidí creer sus palabras, decidí creer en lo que decía que yo era buena pues ese granito acabó haciendo una montaña, más personas confiaron en lo que yo hacía. Y de ese caos, de un montón de libretas, de papeles, de tickets, de tal, que donde tenía apuntados yo mis poemas, pues decidí trabajar en un concepto. Yo trabajo mucho con conceptos, me gusta hacer poemarios que tengan algo más que solamente una recopilación de poemas y decidí pues publicar mi primer poemario, lo autopubliqué y después, 2 años más tarde, vino el segundo, que es El agua y sus flores, el que estamos presentando ahora. Pues felicitaciones por el trabajo también que conlleva el publicar un libro. Y me gustaría saber, también entender cómo funcionan tus procesos.
cómo es que haces para escribir, cuánto tiempo tardas, si lo haces a mano, en el ordenador. Pues realmente no tengo una rutina de escribir, sobre todo cuando se trata de poesía, es como que muchas veces nos imaginamos al escritor enfrente del ordenador, tecleando y tal, y esa imagen muchas veces es errónea, sobre todo cuando se trata con la poesía. Con la novela es como que tienes que ser un poco más disciplinado con el ensayo, por ejemplo, pero con la poesía es algo que sale más natural, que viene del momento, de si sientes felicidad, necesitas drenar esa felicidad, si sientes tristeza, si sientes rabia, si sientes amor, si sientes lo que sea, ¿no? Y es como que en ese momento tienes algo en el pecho que te reconcome o días después de haber sentido esa emoción, es como que necesitas sacarlo fuera. Y ese es el trabajo que tenemos los poetas, entre otros artistas, de poder tirar de ese hilo y sacar, ¿no? Como escarbar. Entonces, bueno, yo escribo siempre en cualquier lado, menos en el ordenador o en el teléfono. Es rara vez que cuando escribo allí siempre cojo pues páginas de libros, del libro que estoy leyendo en el momento, se me ocurre algo y lo escribo allí mismo y luego la arranco y me la guardo en un cajón y luego viene un ticket del súper o una servilleta en una cafetería y acabas teniendo todo ese caos de papeles y hay un momento en el que te das cuenta como que tu cuerpo te lo pide, como tienes que hacer algo con esto y tienes que darle un sentido. Y a veces muchos poemas como que se quedan en el cajón porque no sirven para ese concepto, pero otros muchos los rescatas y durante todo ese proceso muchos evolucionan y lo que había empezado con una cosa luego acaba cambiando y convirtiéndose en otra, ¿no? Y es un poco ese proceso de... No es un proceso lineal, no es un proceso que vaya de menos a más, de alguna manera sí, pero no es tan ordenado como puede parecer. O al menos para mí no funciona de forma tan ordenada. Y luego va escribiendo, va generando todo lo que generaste y tienes un libro terminado. Y Sí. ahí nos llega El agua y sus flores. Y me gustaría saber, Samantha, ahora las personas van a empezar a leer, dar sus críticas constructivas, espero su feedback, decir que sintieran. Pero quería saber desde ti. El libro lo haces con una intención, con una propuesta. ¿Qué quieres transmitir o provocar en tus lectores y lectoras? El libro está como enfocado hacia dos grupos. Está enfocado hacia el grupo de las víctimas que sufren un proceso y de forma como temeraria, como terapia de choque, como que de repente, toma, tienes allí el daño que te han infligido y tú tienes que sanarte y no sabes cómo hacerlo muchas veces, nadie te explica cómo se tiene que sanar. Y muchas veces tenemos profesionales que nos ayudan a ello, pero muchas otras veces no. Y te tienes que enfrentar tú sola a ese proceso en el que, bueno, tienes que empezar a hacer cosas para estar mejor. El otro grupo al que va dirigido el poemario son esas personas que justamente infligen el daño y de alguna manera es una venganza ese dolor que han podido provocar. Antes lo comentábamos, yo soy una persona que durante toda la primaria sufrió un bullying muy grande. Después, durante mi adolescencia, estuve en relaciones que no me hicieron bien, tanto románticas como de amistad. Siempre fueron como muy tóxicas y yo me sentí como muy que no podía ser nunca yo misma. Y es después de esa etapa de secundaria, cuando ya dejas atrás y empiezas a crecer y a ser una persona adulta cuando te das cuenta y como que te hace clic el cerebro de todo por lo que has pasado, ¿no? Entonces, la historia que cuenta El agua y sus flores es la historia de una niña. No es mi historia directamente, pero de alguna manera sí. Esta niña ve las cosas desde los ojos de la inocencia y hay muchas cosas que no entiende y se tiene que enfrentar a ellas, ¿no? Pero aún no viene la bomba que hace estallar todo. A medida que va avanzando el poemario, viene una guerra. En esa guerra ella lo pierde todo y se encuentra frente a frente con la soledad. Y justamente lo que hace el poemario es acompañar a esa niña durante ese proceso. Hay una parte del poemario que en realidad como que componen tres géneros el poemario, que son un estudio fotográfico, el microrrelato y la poesía. Y la poesía es la voz directa de esta niña que habla desde lo que siente, desde lo que ve, desde lo que quiere sentir o lo que quiere ser y pasa por todo un proceso de maduración que la hace
pues bueno, ser la mujer que acaba siendo al final, ¿no? Y sí, pues es un poco eso. Y, imagino que todos ustedes que van a leer el libro puedan identificarse, porque quién nunca no ha pasado por esos momentos de dolor, de sentirse con menos valor de que tenemos por Ujú. cuestiones, por relaciones o lo que sea. Y muchas veces nos falta esa palabra amiga, ese hombro, esa amistad, ese abrazo. Nos Sí. vamos alejando, ¿no? De todo y nos quedamos a veces sin encontrar una salida. Y hasta que llegue el momento que viene Samantha Soria y nos regala el lago y sus flores. Así que imagino que el libro también es una súper herramienta para también de esperanza, de sentir identificado y ojalá que las personas, tal como dijiste, que infringen el dolor, puedan aprender a ser conscientes de ello y empatizar para dejar de hacerlo. De Sí. hecho, pedir a todos ustedes que nos están acompañando que eso, críticas constructivas, halagos sinceros, comentarios, hablar con Samantha, quien tenga la oportunidad de decir que sintieron, que aprendieron con el libro, y quien tenga el honor de encontrar Samantha, pide su autógrafo, su dedicatoria. Y nada, Samantha, cuéntame ahora una pregunta más personal. ¿Cómo fue para ti el momento que recibiste la respuesta de la editorial Autografía que sí, el libro se publica? Pues la verdad es que fue bastante, no sé, como que yo el primer poemario lo autopubliqué porque sentí que en ese momento necesitaba ver el libro en mis manos, ¿no? Ese primer poemario me sirvió para sacar un poco como mi lado B, como el lado que no se muestra. Aparte, Ciclo Lunar habla de eso, de las fases de la luna, ¿no? Y de los procesos por los que pasamos. Y justamente el agua y sus flores era como la cara A, como lo que sí soy, lo que sí quiero que vea la gente, lo que me ha estado costando tanto tiempo trabajar. Entonces, cuando mandé el manuscrito a la editorial, sentía que era un momento diferente al del primer poemario y era como que realmente quiero que pase un proceso de como mm, de estar sanando, de estar como que esté allí y que salga en el momento en el que tenga que salir. Entonces, cuando recibí la respuesta, fue como, wow, entonces es ahora, ¿no? O sea, tiene que salir ya. Y bueno, muy emocionante. Como al principio opté por esa autopublicación y ahora que es por tradicional, o sea, editorial tradicional, pues es como que la sensación es otra, ¿no? Como que hay una confianza depositada en ti y eso se agradece mucho porque ves el trabajo que te ha costado durante tantos años como que ha dado los frutos, ¿no? Como que ha germinado las flores, justamente. Pues felicitaciones ahora de celebrar, disfrutar el hecho de la publicación y la verdad que es muy importante ese salir a la luz porque tenemos, tal como dijiste, ¿no? Esos procesos, vamos pasando, vamos sanando, pero cuando podemos también externalizar eso es como que se multiplica. Y que queda aquí para ustedes que nos están acompañando y van a leer el libro, disfrutar, pasar bien también. Si les gustó, que compartan, que también hagan parte de esa multiplicación. Imagino que el agua y sus flores puede ser de gran ayuda para muchas personas y también para disfrutarlo e incentivar el arte. Qué mejor que el arte para nos dar un sentido, ¿no? Acompañarnos. Y hay muchas personas, Samantha, que ven la entrevista, la presentación, pero quieren tocar, quieren algo más factible, así decir. Pero ¿de qué Ujú. estamos hablando? Así, ¿qué te parece si nos comparte un fragmento de la obra? Venga, vamos a darles lo que quieren. Pues yo el fragmento que he elegido leer es el mero inicio de la obra, porque sí que es verdad que el final, que es como el último poema que rescata todo un poco el resumen de toda la obra, sí lo he leído en otras ocasiones,
Entonces me gustaría ahora leer el principio que aún no lo he sacado de ningún lado y pues creo que es muy bonito. Dice así. Érase una vez una niña que vivía en una casa acogida en medio de una hondonada dormida sobre un valle cerca de una playa columpiada por el viento, rodeada de árboles frutales y jardines sin dueño. La niña vivía lejos del pueblo, pero solía ir a menudo para comprar chocolate y pan, para visitar a la librera y leer todos sus cuentos sobre la mar. Ella vivía sobre la colina, donde siempre se quedaba bebiendo jugo frente a los pájaros que comían del huerto de su marido. Y mientras escuchaba el ruido del mar y se arropaba de su propia imaginación y el flujo del pensar y pensar. Cuando el cielo se tornaba alilado, la niña se despedía con un beso en el aire, se iba balanceando sus trenzas y la cesta de membrillo, salpicando los adoquines de la calle con su risa de domingo. Al llegar al bosque recordaba las palabras de su madrina: «Ten cuidado, chiquilla». Corriendo volvía sus ojos de vuelta al horizonte dibujado por el pequeño monte, como si éste la poseyera, bailaba hasta el encuentro de los fuegos que ardían sobre la colina de la casa de su padre. En los días más nublados, cuando el sol se volvía a alumbrar otros brazos, sacaba la cabeza por la ventana como el día en el que mamá marchaba. Una fuerte espina ahogaba su despecho, contemplaba la lumbre aferrada a su propia cara, y mientras sobaba la molestia a su pecho, se repetía que sería la rana la que curaría la pupa, con algún santo remedio. Bueno, pues esa es la primera parte del primer capítulo, que es la casa. Y bueno, como ya he dicho, el poemario es un poemario híbrido porque también tiene un estudio fotográfico, estos microrelatos que en su conjunto conforman una historia más grande y los poemas que son la voz de la niña directamente, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Y algo muy interesante sobre el libro de Samantha, porque muchas veces leemos poemarios y tienen sectores así, que van independientes o separados, pero cuando hablamos del agua y sus flores vamos contando una historia lineal y que les puede acompañar, les dará mucho sentido. Y, de hecho, solo para tocar un poco en la parte, nos vamos a dar muchos spoilers y nada más, porque la gente ya se va interesando en lo que dijiste. La parte de la fotografía, de ir mezclando esas artes, ¿cómo fue que decidiste poner las dos partes y conformarlas dentro de una misma historia? Pues yo, la verdad, siempre, yo no me puedo considerar fotógrafa porque creo que un fotógrafo pues se dedica mucho más a como que aprender, a trabajar en ello día a día, ¿no? Y yo creo que tengo un buen ojo estético para en general las cosas, ¿no? Y me gusta sacar fotografías y es un arte en el que me he interesado. En su momento tuve el gusanillo, ¿no? De estudiar fotografía, pero me acabé decantando por escribir. Pero igualmente creo que son artes complementarias que se pueden unir. Y mi madre siempre me dijo como, ¿por qué no ilustras tu propio poemario, no? Y ella se refería a que yo hiciera dibujos de mi poemario. Y yo también me gusta dibujar, pero nunca como para meter eso dentro de un poemario. Y creo que la fotografía es algo que muestra muchas cosas, es como un poema plasmado y así como el dibujo también, pero yo sentía más cercana a la fotografía y es algo que quería implementar para también. Mucha gente dice que los poemas son difíciles de entender y que las fotografías también son difíciles de entender, pero cuando las unes te das cuenta de que acaban formando una imagen que realmente ayuda mucho a aquello que te quieres transmitir. Entonces, bueno, fue un poco queriendo unir varias cosas, ¿no? Que me movían por dentro. Y creo que de este modo también podemos llegar a distintos públicos y algunos también juntar eso, ¿no? Tal como dijiste. A veces leo la poesía y me quedo un poco, bueno, pero ¿para dónde estamos yendo? Veo una foto y ahora juntamos los dos y mira, aquí está todo bien encajado. Sí. Así que felicitaciones, Samantha, por la publicación del libro, felicitaciones por el lago y sus flores, que disfrutes mucho ese segundo momento de lo que va a pasar de aquí hacia adelante, ¿no? Del libro llegando a las personas, a esos comentarios, ese feedback, ¿no? Yo llamo del cosechar lo que has sembrado con tu obra.
justo. Así que es una felicidad conocer personas como tú, que me inspiran también. La verdad que me da gusto trabajar así, con esa sonrisa, con esas personas que están cumpliendo sueños, que están dando vida a una obra nueva, como muchos dicen que es una gestación de mucho tiempo hasta que el libro pueda Sí. nacer, tenerlo en manos. Así que nada, un placer haber compartido. Y nada, te paso la palabra si quieres despedirte, compartir algo más. Pues bueno, nada, yo justamente quería decir eso. Gracias a la editorial, gracias a ti, Esteban, por todo el cariño, por cómo habéis abrazado la obra y a todas las personas que nos están viendo, pues muchas gracias por estar aquí y pues por leerme también, por seguirme y por al final apoyar el arte. Y muchos de vosotros debéis de ser también artistas, así que gracias por dedicaros a este mundo que a veces es un poco complicado vivir en él, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Luchando para que sea mejor. Y gracias a ti, Samantha, por vivir esa misma vida humana que vivimos nosotros y mismo con los dolores y todo más, encontrar la inspiración y canalizar eso en forma Gracias. artística. Así que un beso y un abrazo psicológico a Igualmente. todos y a todas y hasta luego. Chao, chao. Chao.